El 29 de noviembre de 1864, los voluntarios de Colorado del coronel John Chivington masacraron una banda pacífica de nativos americanos del sur de Cheyenne y Arapahoe en Sand Creek, Colorado. Las causas de esto tuvieron su origen en el largo conflicto por el control de las grandes llanuras del este de Colorado. El Tratado de Fort Laramie de 1851 garantizó la propiedad del área al norte del río Arkansas hasta la frontera de Nebraska con Cheyenne y Arapahoe. Sin embargo, a finales de la década, oleadas de mineros euroamericanos inundaron la región en busca de oro en las montañas rocosas de Colorado, ejerciendo una presión extrema sobre los recursos de las llanuras áridas. En lo que solo puede considerarse un acto de traición, Chivington trasladó a sus tropas a las llanuras y el 29 de noviembre atacaron a los desprevenidos nativos, dispersando a hombres, mujeres y niños y persiguiéndolos. 148 nativos fueron masacrados, más de la mitad de ellos mujeres y niños. John Chivington describió el asalto como una gloriosa victoria de la Unión contra los rebeldes rojos que se habían puesto del lado de la Confederación. El capitán Silas Soule testificó que las tropas dispararon y cortaron el cuero cabelludo. Desde el momento en el que los europeos llegaron a las costas estadounidenses, el territorio fronterizo entre la civilización del hombre blanco y sus nativos se convirtió en un espacio compartido de vastas diferencias que llevaron al gobierno de los Estados Unidos a autorizar más de 1500 guerras, ataques y redadas contra los nativos, la mayor cantidad de cualquier país del mundo contra su pueblo indígena. Al final de estas guerras, a fines del siglo XIX, quedaban menos de 238.000 indígenas. Estados Unidos reubicó a los nativos americanos en ciertas reservas para hacer espacio para la agricultura, la más infame de las cuales fue el Camino de las Lágrimas. A veces el gobierno incluso lideró una campaña masiva de exterminio en California entre 1846 y 1873. Muchos de estos eventos ocurrieron durante la presidencia de Andrew Jackson, Martin Van Buren y Benjamin Harrison. Estados Unidos también había tenido un historial de violar los tratados de paz con varias naciones nativas americanas. Cuando el gobierno de Estados Unidos descubrió que las poblaciones de nativos americanos estaban aumentando y aún se resistían a las políticas de Estados Unidos, la Oficina de Asuntos Indígenas decidió idear una nueva solución, sacando por la fuerza a miles de niños de sus familias para asimilarlos a la cultura blanca, según las ideologías del coronel Richard Pratt. En virtud de la ley Dawes de 1887, los niños indígenas que fueron obligados a asimilarse a la sociedad blanca, al ser enviados a internados como la Escuela Industrial Indígena Carlisle, se les prohibió hablar su lengua materna o practicar su propia religión. Muchos de los niños eran golpeados o encerrados en asilos por hablar su idioma, y muchos padres de los niños trasladados también fueron encarcelados cuando se negaron a entregar a sus hijos. Finalmente, cuando los internados comenzaron a cerrar, el gobierno decidió utilizar otra táctica para asimilar a los niños al hacer que fueran adoptados por familias blancas. La gran mayoría de los niños no eran huérfanos y fueron arrancados de familias que querían quedarse con ellos. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, personas fueron traídas a la fuerza del continente africano, forzadas a la esclavitud en las colonias americanas y explotadas para trabajar como sirvientes y en labores en la producción de cultivos como el tabaco y el algodón. Aunque el Congreso de los Estados Unidos prohibió el comercio de esclavos africanos en 1808, el comercio interno floreció y la población esclavizada en los Estados Unidos casi se triplicó durante los siguientes 50 años. En 1860 había llegado a casi 4 millones y más de la mitad vivía en los estados productores de algodón del sur. Los propietarios de tierras buscaron hacer que sus esclavos dependieran completamente de ellos a través de un sistema de códigos restrictivos. Por lo general, se les prohibía aprender a leer y escribir y su comportamiento y movimiento estaban restringidos. Muchos amos ultrajaron a las mujeres esclavizadas y recompensaron el comportamiento obediente con favores, mientras que los esclavizados rebeldes fueron brutalmente castigados. Una jerarquía estricta entre los esclavos, desde los trabajadores domésticos privilegiados y los artesanos calificados hasta los humildes trabajadores del campo, ayudó a mantenerlos divididos y menos propensos a organizarse contra sus amos.
El 16 de marzo de 1968, la compañía Charlie de la Brigada 11 entró en el pueblo de My Lai. El pequeño pueblo de My Lai se encuentra en la provincia de Quang Ngai, que se creía que era un bastión del Frente de Liberación Nacional NLF comunista o Viet Cong durante la Guerra de Vietnam. Por lo tanto, la provincia de Quang Ngai fue un objetivo frecuente de los ataques con bombas de Estados Unidos y toda la región fue fuertemente atacada con el agente naranja, el herbicida mortal. Según la PBS, las tropas acabaron ejecutando a más de 300 civiles, siguiendo órdenes de su teniente William Calley, que mandó a sus hombres entrar en el pueblo disparando, a pesar de que no había noticias de que hubiese resistencia. Según los testigos, varios ancianos murieron por ataques con bayonetas, mujeres que rezaban y niños recibieron disparos por detrás de la cabeza. El público de Estados Unidos no conoció este incidente hasta que el periodista Seymour Hersh publicó un reportaje detallando sus conversaciones con un veterano de Vietnam, Ron Riddenhorst, en noviembre de 1969. Cuando el público se enteró de estos hechos en ese mismo año, generó una tormenta de controversia. Sin embargo, en última instancia, nunca se responsabilizó a los perpetradores. El comandante del pelotón, el teniente William Calley Jr., recibió inicialmente una cadena perpetua, pero por orden del presidente Nixon fue puesto bajo arresto domiciliario. Fue puesto en libertad 3 años y medio después. 26 soldados fueron acusados en tribunales militares, pero ninguno fue condenado. En 1950, Estados Unidos intervino en la guerra de Corea en apoyo del sur, pero sus fuerzas estaban poco formadas y poco preparadas. Los ataques del norte provocaron una serie de crisis de refugiados y a las fuerzas estadounidenses les entró el pánico. El mismo día que el ejército de Estados Unidos dio la orden de frenar a los refugiados, en julio de 1950, unos 400 civiles surcoreanos fueron ejecutados en la ciudad de Nogon-ri por fuerzas del 7º Regimiento de Caballería. Los soldados alegaron que entre los refugiados se podían esconder soldados norcoreanos disfrazados. Muchos refugiados fueron disparados cuando estaban debajo o encima de un puente de piedra que atravesaba la ciudad. Otros fueron atacados con bombas y fuego de artillería desde aviones estadounidenses. Según informó la BBC, la pesadilla duró 3 días, según los supervivientes y los miembros del regimiento de caballería. Estados Unidos, junto con sus aliados en el Reino Unido y Francia, ganaron la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Pero fue el final de la guerra lo que marcó la masacre estadounidense contra el Japón imperial en el Pacífico y el advenimiento de la bomba atómica. Las bajas japonesas fueron alrededor de 110.000 en la batalla de Okinawa, la batalla más grande y sangrienta de la guerra. Para acabar con todo, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón en 1945, donde murieron unas 140.000 personas en Hiroshima y 74.000 en Nagasaki. Estados Unidos emergió como una de las 2 superpotencias restantes en la política global después de la guerra y extendió su alcance a América del Sur, Oriente Medio, Europa Occidental y Asia. Tras el final de la Guerra Hispanoamericana en 1898, España cedió Filipinas a Estados Unidos como parte del acuerdo de paz. Esto desencadenó un conflicto entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la Primera República Revolucionaria de Filipinas bajo el presidente Emilio Aguinaldo y los combatientes Moro. Los crímenes de guerra cometidos por el ejército de los Estados Unidos en Filipinas incluyen la marcha a través de Samar, que condujo al Consejo de Guerra y al retiro forzoso del general de brigada Jacob H. Smith. Smith instruyó al mayor Littleton Waller, comandante en jefe de un batallón de 315 Marines, asignados para reforzar sus fuerzas en Samar, con respecto a la conducción de la pacificación, en la que declaró lo siguiente: no quiero prisioneros, deseo que maten y quemen, cuanto más lo hagan, más me complacerá. Quiero que ejecuten a todas las personas capaces de portar armas en las hostilidades reales contra Estados Unidos. Después de esto, siguió una masacre sostenida y generalizada de civiles filipinos mientras las columnas estadounidenses marchaban por la isla. Se cortaron todos los alimentos y el comercio con Samar, y se produjo la destrucción generalizada de tierras, hogares y animales de granja con la intención de hacer que los revolucionarios filipinos y la población civil se sometieran de hambre. Waller, en un informe,
declaró que durante un periodo de 11 días, sus hombres quemaron 255 viviendas y ejecutaron a 39 personas. Una investigación exhaustiva realizada por un escritor británico en la década de 1990 situó la cifra en unos 2.500 muertos. Los historiadores filipinos creen que ronda los 50.000. Durante la primera en 1915 y la segunda en 1918 a 1920, las guerras bananeras que se libraron durante la ocupación estadounidense de Haití se cometieron abusos contra los derechos humanos contra la población nativa de Haití. En general, las tropas estadounidenses y la gendarmería haitiana mataron a varios miles de civiles haitianos durante las rebeliones entre 1915 y 1920, aunque se desconoce el número exacto de muertos. Durante las audiencias del Senado en 1921, el comandante de la Infantería de Marina informó que en los 20 meses de disturbios activos, 2.250 haitianos habían sido ejecutados. Sin embargo, en un informe al secretario de Marina, informó que el número de muertos era de 3.250. El historiador haitiano Roger Gaillard estimó que en total, incluidos los combatientes rebeldes y civiles, al menos 15.000 haitianos murieron durante la ocupación.